Enrique Santiago. Enrique, secretario general del Partido Comunista de España, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el tablero, a diferencia de otros que parece que no han respondido o que en el último momento no han podido intervenir hoy en el programa. Te agradezco enormemente que te prestes a participar hoy en un programa que pretende ser un abanico de todas las izquierdas y de la pluralidad de las mismas. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias, y faltaba más. ¿Cómo no vamos a atender los llamados para participar en un espacio así abierto y que en buena medida pues refleja lo que queremos construir, ¿no? Un espacio conjunto de la pluralidad de la izquierda, y hay que obviamente que abordar los debates porque es la única manera de construir entre todas y todos. Sin pretender hacer spam del libro que publiqué en su momento, hice un libro que se llamaba Tomar Partido, en el que precisamente incluía a todos los representantes de la izquierda con pluralidad, y hoy en el tablero estoy intentando hacer lo mismo y creo que lo voy a conseguir, a pesar del clima en el que estamos viviendo y el clima en el que se está viviendo en las izquierdas. Pero quiero insistir en ello, creo que es importante que se reconozca y que se sepa. Te quiero preguntar, Enrique, en primer lugar, como te he dicho antes y como he dicho al inicio de este programa, no voy a hacer entrevistas fáciles hoy, voy a hacer entrevistas duras, tanto a ti como luego a Lilith Bestringe, porque creo que es importante que las izquierdas conozcamos lo que está ocurriendo ahora en el seno de la izquierda y lo que será después la configuración de lo que será el espacio de Unidas Podemos, así que te agradezco el ofrecimiento a participar. En primer lugar, te quiero preguntar a qué atribuyes que buena parte de los medios de comunicación que apoyan ahora a Sumar ataquen a Podemos. Bueno, yo francamente los medios de comunicación tienen sus criterios. Atacan a Podemos unos, otros no atacan tanto a Podemos, dentro de la izquierda, claro, los de la derecha nos atacan a todos y a todas, ¿no? Y los criterios de cada quien de los medios de comunicación, yo ahí pues no voy a hacer especulaciones, porque quiero decir que yo no sé, pues, veo medios de comunicación donde dan mucho espacio a dirigentes de Podemos y no dan a otros dirigentes del espacio político, ¿no? Por lo cual sabrán en cada momento sus intenciones y cuáles son las estrategias que puedan tener. En Andalucía defendisteis ir con Más País a las elecciones. ¿No te da la impresión de que Más País confluye solo donde se ve minoritario? Nosotros siempre hemos defendido ir con todas las fuerzas políticas de izquierda, no ahora, de toda la vida. O sea, la historia del PC es la historia de la construcción de alianzas, es decir, no es cierto un marco en el que nosotros hayamos dicho no, preferimos ir con Más País frente a Podemos. Eso no es verdad. Lo que sí hemos defendido siempre es también queremos ir con Más País, es decir, lo que no estamos de acuerdo es que cualquier otra fuerza política que tenga alianzas con nosotros vete a su vez a otras fuerzas políticas de izquierda. Yo creo que ese es un marco que hemos venido manteniendo y que ha sido, y en Andalucía o en cualquier otro lugar de España lo hemos defendido. Y lo hemos defendido frente a Podemos y frente a Más País, o Más Andalucía, que también muchas veces pues muestran problemas para ir en conjunto con Podemos. Es decir, es evidente que hay ahí unos conflictos propios de rupturas y escisiones recientes entre Más País y Podemos, y nosotros y nosotras no tomamos partido por unos o por otras. Es decir, en la Comunidad de Madrid podíamos haber cerrado un acuerdo con Más Madrid, no hemos cerrado un acuerdo con Más Madrid, hemos cerrado un acuerdo como tiene que ser con Podemos, porque estábamos en Unidas Podemos, y lo que hemos intentado es que lo que es el acuerdo, el espacio de Unidas Podemos, cerrara un acuerdo con Más Madrid. Eso, por ejemplo, pues no ha podido ser, pero sí creemos que hay condiciones para que, cara a las elecciones generales, pues consigamos construir amplios acuerdos con Más País y con otras fuerzas, porque luego Más País pues ya sabemos que tiene una implantación limitada fuera de Madrid. Yo como director de esta academia... Es decir, que no estamos tomando partidos por unas fuerzas frente a otras, estamos intentando juntar a todo el mundo. Quiero decir algo, yo como director de este programa y creo que como línea editorial general de este matinal, quiero que quede claro que la línea editorial debe ser que haya un acuerdo y que efectivamente todas las fuerzas de la izquierda vayan en conjunto, incluyendo por supuesto a Más País, a Podemos y a las formaciones políticas, digamos, que habitan el espacio de Unidas Podemos, y creo que eso es algo obvio. Pero voy a ver si desde realización me pueden poner un vídeo de Yolanda Díaz ayer, precisamente hablando de Mónica García y de Íñigo Errejón. No sé si lo podemos poner, compañeros. Gracias, Mónica, por estar hoy aquí. Gracias. Querida Rita, gracias por enseñarnos a sumar. Sigamos sumando.
Íñigo, no voy a hablar de la salud mental. Voy a hablar de tu inteligencia para un nuevo proyecto de país. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Creo que en este vídeo, Enrique, veíamos cómo precisamente Yolanda estaba dando pasos. Es verdad que hay gente que estaba ahí, gente que estaba en el acto de Sumar y que participaba en el acto de Sumar. Creo que eso también hay que dejarlo claro. Pero es cierto también, no lo olvidemos, que están compitiendo electoralmente, por lo menos en el caso de Mónica García y de Rita Maestre, contra Unidas Podemos, contra Izquierda Unida y Podemos. No sé si esto causa alguna preocupación dentro de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Claro. No, claro. En primer lugar, obviamente Yolanda saludó a todas las fuerzas políticas, a todas que estaban en el acto, no a las que habéis puesto el vídeo. También Izquierda Unida, la Junta Aragonesista o incluso a dirigentes territoriales de Podemos que han cerrado alianzas y que estaban al completo. Por ejemplo, la alianza de Navarra, ¿no? Y fueron saludados todos. La pregunta yo creo que es la contraria, es ¿por qué Podemos decide qué tiene que hacer la alianza electoral en la que todas formamos parte en Madrid? ¿Por qué Podemos decide como partido que la candidata de todos, de Unidas Podemos, no vaya a ese acto? Eso era un grave error, nosotros lo hemos manifestado porque era evidente que Yolanda iba a saludar a todas las fuerzas políticas y era evidente que Mónica García iba a ir, que compite contra nosotros y nosotras. Por eso hemos insistido en que tenían que ir la candidata, no ya como representante de Podemos, pero tenía que ir la candidata de Unidas Podemos, que no es solo de Podemos, que también es de Izquierda Unida. Pero resulta que Podemos decide por Izquierda Unida si la candidata de todos va al acto y deja este hueco tremendo, una situación realmente desde el punto de vista electoral nada favorable, que Izquierda Unida estamos realmente pues muy contrariados por haber dejado ese hueco, por haber sido tan irresponsables, por una cuestión que todavía no entendemos cuál es el problema de fondo, pues haber permitido que la única candidata a la izquierda del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid que estuviera ahí fuera Mónica y fuera la que era saludada. Es decir, eso se sabía que iba a pasar, y eso se advirtió y eso planteamos que se hiciera un esfuerzo y que fuera la candidata o el candidato del Ayuntamiento de Madrid que no es de Podemos, que es de Unidas Podemos. Y bueno, pues no se atendieron a los requerimientos que se hicieron por otras fuerzas políticas, es decir, no nos han dejado tampoco participar en esa toma de decisión. Y este es el catastrófico resultado, que no tenía que haber ocurrido, efectivamente, y nosotros, claro que estamos muy preocupados. ¿Qué ocurrió y que nos parece muy responsable, nos parece muy responsable no haber ido, nos parece muy responsable. ¿Se habría saludado de la misma forma, entiendo, a Mónica, a Rita y también a Alejandra Jacinto, por ejemplo? Por supuesto que se habría saludado de la misma forma, por supuestísimo, como se saludó a todas las fuerzas políticas, claro que sí. Y eso ya se había enviado el mensaje previamente. Entonces, lo que no puede ser es que Podemos decida por los distintos socios de una alianza electoral. Eso es lo que no puede ser. En su momento exigisteis a Podemos un acuerdo bilateral antes de la foto de los botellines, el famoso pacto de los botellines. ¿Por qué hay polémica con que ahora lo exija Podemos de la misma forma? Vamos a ver, Sumar no es un partido político. Sumar es una alianza de partidos políticos. Sumar no va a ser un partido político. Sumar es una coalición electoral. Entonces, es decir, Podemos lo que tiene que darse cuenta es que en una alianza de 4, 5, 6 fuerzas políticas pactan entre todos, acuerdan entre todos. Y lo que es absurdo es plantearse 9 meses antes de unas elecciones, poner impedimentos de imposible cumplimiento para poder ir a un acto como este que tenía tanta trascendencia, por ejemplo, en el marco de unas campañas municipales y autonómicas, ¿no? Este acto se tenía que haber utilizado para poner en valor a todos nuestros candidatos y candidatas. Y hay tiempo para ir construyendo de cara a esas elecciones. No hay nadie en este país que hoy esté hablando de las listas de las elecciones generales. No, yo no recuerdo en ningún lugar del mundo un supuesto de que a 9 meses antes de unas elecciones generales haya una parte pidiendo acuerdos escritos, ¿no? Porque se ha ofrecido y se han intentado acordar declaraciones durante la última semana constantemente y no hay ningún problema de hacer ninguna declaración. ¿Quién tiene dudas de que se quieren primarias abiertas? Si todas las fuerzas políticas queremos primarias abiertas. Lo que no se puede es ir dando ultimátum de 24 horas, porque mirad, yo lo digo siempre,
no se negocia igual entre compañeros y compañeras que van a trabajar codo con codo en un proyecto que con enemigos irreconciliables de una guerra con los que vas a firmar un acuerdo y no te vas a volver a ver o no vas a volver a trabajar. Entonces, el problema es que son formas de retar, de dar ultimátum constantemente antes de tiempo, que no son procedentes y que acaban mal. Ya vimos cómo acabó en Andalucía, dando ultimátum en los últimos momentos y dándolos de mala manera, ni siquiera, bueno, pues acabó como acabó. O sea, todo el mundo nervioso y con una imagen electoral tremenda. Y esto es lo que hay que evitar y estamos a tiempo de recomponerlo. O sea, yo creo, vamos, no es que creas, que estoy convencido que todos y todas somos necesarios y tenemos que formar parte de esa alianza electoral. Pero creo que hay que bajar un poco la tensión, los nervios, y las conversaciones las tenemos que hacer no en los medios. Las tenemos que hacer en la mesa, entre compañeros y compañeras, con la debida reserva, hablando de lo positivo y lo difícil, lo complicado, no dándole trascendencia, ni mucho menos. Es decir, no se puede utilizar lo mediático para negociaciones, insisto, entre compañeros y compañeras. Porque si no, al final llegamos a otra conclusión. Porque, claro, también hay gente que lo está planteando. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que es que realmente hay fuerzas políticas que ya han decidido que en el próximo ciclo electoral están mejor siendo oposición a un gobierno de la derecha y la ultraderecha que formando parte de un gobierno de izquierdas que llegará hasta donde pueda llegar, dependerá de cuán fortalecidos y fortalecidas salga nuestra opción política en las próximas generales, pero que será la garantía de que no gobierne la derecha y la ultraderecha. Eso es lo primero que hay que aclarar y desde luego, si todos y todas los que estamos en Unidas Podemos, básicamente, estamos dispuestos a pelear para que no haya un gobierno de derecha y de ultraderecha en este país, pues el camino está claro, es ampliar el espacio y ampliarlo, construirlo multilateralmente, no bilateralmente. No se puede exigir que sumarse a un partido, por mucho que le apetezca a alguien. Sumar es una coalición, va a ser una coalición de partidos. No se sabe ni quién hay. De momento son conversaciones y lo que yo pido a Podemos es que por favor forme parte de esas conversaciones sin ultimátum, sin condiciones irresolubles y vayamos hablando, desbrozando los impedimentos, los inconvenientes que haya y tenemos tiempo para antes de las elecciones pues llegar a esa otra fase en la que si alguien entiende que ya es la fase de ultimátum, pues listo, pero no tocan, 9 meses antes no tocan ultimátum. Y ayer pues desperdiciamos una oportunidad, las alianzas de Unidas Podemos, realmente lamentable. E insisto, y la desaprovechamos por decisiones unilaterales de una de las fuerzas políticas. Es decir, en ninguna de esas coaliciones electorales, hubo una reunión para discutir conjuntamente si los candidatos y candidatas, en tal condición de candidatos y candidatas, no de dirigentes de un partido, asistían o no a ese acto. Enrique, con lo que has dicho respecto al asunto de los medios de comunicación, yo insisto, yo me mantengo al margen de vuestras discusiones internas y de las problemáticas internas de la izquierda. No pertenezco a ningún partido político y creo que lo sabes de sobra y que lo sabéis de sobra todos los compañeros que habéis intervenido en este programa y también se sabe de sobra por parte de los responsables de comunicación de los distintos partidos el esfuerzo que he hecho a pesar del clima que estamos viviendo para que todas las fuerzas políticas puedan venir aquí a participar, a dialogar. Lo que pasa es que como periodista pues obviamente tengo que conocer los entresijos de lo que está ocurriendo y más como un periodista especializado concretamente en lo que ocurre en la izquierda. Insisto, el libro que publiqué es precisamente sobre las desavenencias y los debates y discusiones dentro del seno de la izquierda. Respecto al tema de las primarias abiertas que decías, te quiero preguntar, Enrique, dijiste en Twitter que Yolanda ha garantizado que habrá primarias abiertas. Recuerdo leerlo antes del acto que tuvo lugar ayer. ¿Tan difícil era una declaración conjunta con Yone Belarra? No, claro que no era difícil una declaración conjunta, pero es que no se pedía una declaración conjunta, se pedía un documento firmado. Y claro, es que confundir un marco de acuerdo político con una notaría no tiene ni pies ni cabeza, francamente. Entonces, un documento firmado, ¿qué? Diciendo lo que ya se ha dicho N veces, porque si esto va de contratos, el derecho a los contratos son escritos y también son orales. Es decir, la plena manifestación pública también equivale a una obligación. Es decir, mi impresión ¿cuál es? Estaba exigiendo condiciones de imposible cumplimiento y cuando se acercaba a cumplir una, pues se inventaba otra, ¿no? Luego, ahora el compromiso de que no se va a hacer campaña conjunta con no sé quién. Bueno, la pregunta es otra. O sea, ¿va a ser posible que los candidatos de la Alianza de Unidas Podemos, que son de Podemos, acudan al acto? Quiero decir, que no había que haber organizado esta situación. Ahora lo que corresponde es bajar la tensión, es lo que nos corresponde, y trabajar estos 9 meses, intentar, y yo desde luego voy a hacer todo lo posible para que cara
a las elecciones del 28 de mayo, pueda haber la suficiente visibilidad, con todo lo que esto significa, de todos los candidatos de las alianzas de Unidas Podemos, Izquierda Unida, con Podemos, como se llamen, en sus distintas formas de denominaciones en los distintos territorios. Pero lo que pido es eso, que no se tomen decisiones unilaterales un partido por el colectivo de la alianza electoral, que se tomen conjuntamente las decisiones. Preguntaremos a Lilith Bestringe también precisamente por eso que comentas ahora, pero te quiero preguntar, Enrique, porque ha habido una entrevista mientras estamos aquí en directo con Yolanda Díaz en La Cafetera, que decía, claro que es posible liderar un proyecto sin Podemos. O sea, es decir, que está abierta, que Podemos no participase incluso dentro de lo que es Sumar. No sé qué valoración harías de esto, porque hablábamos del tema de los medios de comunicación. Leía una entrevista también de Yolanda Díaz en el periódico El País, en la que hablaba también del asunto de las primarias y de la interna. Creo que esto de hablar en medios de comunicación o de utilizar los medios de comunicación para la interna, lo estáis haciendo todos. A ver, yo en esto quiero ser muy claro, Yo no estoy diciendo, obviamente eso no es posible, que las personas que hacen política den entrevistas, hagan declaraciones. Lo que estoy diciendo es que los términos de las conversaciones no se pueden solventar en los medios de comunicación hasta que no se han cerrado las conversaciones. Quiero decir, el que se dedica o la que se dedica a, en medio de una conversación, solventar lo que se está hablando en una mesa públicamente, sabe que tiene un porcentaje muy alto de probabilidades de que no se cierre acuerdo. Es decir, que todos sabemos negociar y todos hemos participado en procesos de construcción. Y no nos hagamos trampas. Eso no es que no podamos expresar nuestras opiniones a los medios de comunicación para que las conozca la sociedad. Yo estoy hablando de otra cosa. Las conversaciones son en la mesa y los términos son en la mesa. Lo que no vale, por ejemplo, es que hablen dos personas por teléfono de dos partes de conversación y nada más colgar el teléfono ya se esté hablando con la prensa, que es lo que se ha hablado en una conversación bilateral. Eso no es serio. Eso no es serio. Entonces esas cosas son las que no valen. Claro que vale hacer una declaración de prensa si te están preguntando, ¿y usted cree que habrá acuerdo? Sí, claro, pues yo creo que habrá acuerdo, estamos haciendo esto y lo otro. Pero no trasladar los términos delicados de las conversaciones a los medios de comunicación antes de cerrarse los acuerdos. Digo más, incluso cuando se hayan cerrado, pues incluso como ya están cerrados, si se quiere hablar, no tiene mayor afectación. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Enrique, sobre el asunto de los medios de comunicación, bueno, yo insisto, en este caso no es un medio de comunicación, por lo tanto, por lo menos mi programa, el tablero de ningún partido ni de ninguna organización, y quiero que sea un espacio de diálogo y de encuentro con todos, pero es verdad que, bueno, pues que los medios de comunicación tienen también intencionalidades políticas que es innegable, ¿no? Y precisamente la génesis de esta televisión o de este programa es que los medios de comunicación tienen una intencionalidad clara y que hay que hacer un diagnóstico sobre cuando apuntan hacia un sitio o hacia otro, con qué intención lo hacen, ¿no? Leíamos los titulares, insisto, del periódico El País hoy, en los que se hablaban también del acto de Madrid y se hablaban con un tono, digamos, favorable a la candidatura de Yolanda, lo que será después Sumar, y que favorecían también esas divisiones. Yo creo que pasó también cuando Podemos se enfrentó entre sí mismo, cuando aquello de la corriente de Íñigo Errejón y la de Pablo Iglesias, que distintos medios de comunicación repartieron cromos para apoyar a uno o apoyar al otro, pero no podemos negar, ¿no?, la intencionalidad política de base de los medios de comunicación y que están jugando esta partida. Obviamente siempre la han jugado porque representan intereses económicos, políticos, sociales. Yo, desde luego, lo que digo es que a mí los medios no me van a determinar una posición política, ni mucho menos, y creo que no nos la determinan a nadie. Los medios tendrán sus opiniones, tendrán sus apuestas. Nosotros tenemos otras posiciones. Quiero decir, yo, por ejemplo, por dar un ejemplo, con la reciente ley Mordaza, yo he tenido que aguantar en medios todo tipo de barbaridades sobre que la ley que ha dejado Esquerra Republicana que se hunda y nos ha dejado 4 años más con ley Mordaza, que es que era una ley light, que es que no modificaba nada, o sea, hablar sin saber, sin conocer y con muy mala intención, por un asunto de la no prohibición de pelotas de goma que ni se regula en esta ley, es decir, seguridad ciudadana, se regula en otras, ni se han prohibido nunca en Cataluña, porque había que seguir el modelo de Esquerra Republicana que decía que habían hecho en Cataluña y que no se ha hecho, y prueba de ello es que ahora los comunes han presentado en el Parlamento de Cataluña una ley, una proposición de ley para que se prohíban las pelotas de goma y otro tipo de proyectiles. Es decir, que los medios, que yo lo que digo es, de verdad, las decisiones políticas las tomamos nosotros y nosotras en nuestros órganos y en nuestros ámbitos. Y no estemos preocupados y arrojándonos a la cabeza lo que diga un medio o diga otro medio. Que ellos juegan sus cartas, obviamente, eso está claro.
juegan sus cartas, pero es cierto que la inmensa mayoría de los medios de comunicación con Podemos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, han tenido y tienen un trato especialmente duro. Creo que también en las internas de Podemos propiamente, cuando aquella división de la que hablábamos antes, hubo una selección muy clara para dividir el espacio en la que se apoyaba mucho a una corriente, y creo que esto es algo bastante claro y obvio. Sí, claro, y con el PC no te quiero ni contar la posición que han tenido los medios de comunicación, todos y toda la vida, absolutamente en contra, salvo momentos puntuales por lo que les interesara. Por supuesto que sí, todos los partidos que cuestionamos el sistema, pues hay una actitud crítica de los medios del capital, evidentemente. Ahora bien... Me acuerdo con Anguita que incluso el Grupo Prisa y El País propiamente, a Julio Anguita le trató bastante mal en su momento. De hecho, recuerdo que incluso se llegó a señalar que el tratamiento por parte del País a Prisa, por parte de Prisa y El País a Anguita, podría haber provocado que Anguita sufriera uno de los ataques al corazón que sufrió en su momento, algo trágico. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Sí, pero bueno, si el asunto está bastante claro. Lo que es evidente es que hoy día el Grupo Prisa, pues claro que tiene interés, digo yo, en que no gobierne la derecha y la ultraderecha. Por supuesto que tiene interés, está claro. Entonces ellos juegan sus cartas como las crean más conveniente jugar. Insisto, eso lo decide el Grupo Prisa. O sea, nosotros tendremos que tomar las decisiones y a nosotros y nosotras corresponde sortear esos marcos y definir los marcos en los que queremos trabajar. Yo lo que no voy a hacer es tomar posiciones políticas por lo que digan los medios en una línea o en otra línea, sobre todo sabiendo que medios que un día te ponen por las nubes, 2 días después te despellejan y descuartizan vivo, como hemos podido ver constantemente. Entonces yo lo que pediría es que no hagamos los debates políticos internos en función de los titulares de los medios. Es decir, que no seamos tan inocentes y tan vulnerables de dejarnos manipular de esa forma en nuestras tomas de decisiones por los medios. A lo mejor los medios están trabajando para que haya ruptura del espacio político y que Podemos se desvincule. Y a lo mejor Podemos está mordiendo el anzuelo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos y todas para que Podemos forme parte de ese espacio multilateral que estamos intentando construir, al margen de lo que digan los medios. Que lo tengo aquí en plano. Sumar es un revulsivo, no me lo quitéis compañeros porque si no, no lo puedo leer. Tenemos un titular ahí. Sumar es un revulsivo político. No sería un fracaso sin Podemos. Esto del periódico El País. El Mundo. Díaz entierra a Podemos y pelea a Sánchez el voto de las izquierdas. Bueno, parece que los medios de comunicación, insisto, son actores políticos y están jugando una partida claramente por uno de los cromos, como decía antes, de la izquierda en este sentido. No sé si con las intenciones que señalas tú, Enrique, o con otras. Te quiero preguntar, si Podemos e Izquierda Unida se quedan fuera... Yo creo que los medios están trabajando. Mira, el titular del Mundo, por ejemplo, se ve clarísimo. Lo que está buscando es la fractura en el espacio de Unidas Podemos, entre Podemos y Izquierda Unida y el resto de fuerzas políticas que componen y que están hoy ya queriendo construir el proceso de sumar. Lo que no tenemos es que caer en eso, al margen de lo que publiquen los titulares. Te quiero preguntar, Enrique, si Podemos e Izquierda Unida se quedaran fuera de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento, yo creo que sería prácticamente imposible sacar a Díaz Ayuso del gobierno autonómico. ¿Crees que Yolanda se ha equivocado al no trabajar más para que hubiera unidad, por lo menos en las autonómicas? Bueno, cada uno examinará sus responsabilidades. Yo creo que a fecha de hoy los que se han equivocado han sido los que no han ido al acto y los que han dejado todo ese espacio a Más Madrid, sabiendo que Más Madrid iba a ir a ese espacio, y se han equivocado los que han tomado unilateralmente decisiones que no les correspondían, que eran decisiones que se tenían que haber tomado colectivamente, y han decidido también por Izquierda Unida si la candidata conjunta a la comunidad y el candidato conjunto a la comunidad se hacían o no la foto y se dejaba solo el espacio de Más Madrid. Porque al final, claro, yo puedo decir, ¿esto qué es? ¿La profecía autocumplida? Es decir, vamos a criticar a Yolanda porque hace campaña por Más Madrid, entonces nosotros y nosotras cogemos, no llevamos a nuestros candidatos en la Comunidad de Madrid y de Ayuntamiento, y entonces evidentemente no van a poder recibir en ese acto el apoyo de Yolanda. Claro, evidente, profecía autocumplida, por ejemplo. ¿Tú crees que si Yolanda llama a Rita y a Mónica no les habría conseguido convencer para que Izquierda Unida y Podemos hubieran ido en conjunto? Junto a Más Madrid, por supuesto. Pues yo es que no sé si las ha llamado o no. Yo sí sé que probablemente ha llamado a otros candidatos y candidatas para que fueran al acto y no han querido ir. Eso sí lo sé. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Sé que no era fácil, así que te agradezco la disposición, el buen trato y que podamos dialogar y discutir de todo esto. Si quieres escucharla, yo voy a tener... Insisto. Sí, voy a escuchar, claro, sí. Pero insisto.
Estamos a 9 meses, nos estamos jugando el país, es lo que nos estamos jugando, la derecha y la ultraderecha gobernando, y yo lo que pido es eso, vamos a sentarnos, vamos a trabajar y los términos de las conversaciones que se queden en las mesas de conversaciones, lo cual no significa que cada parte no marque su posición en grandes líneas en los medios de comunicación, pero no los términos de las conversaciones. Y los ultimátum en el último minuto, no 9 meses antes. Y ojalá lleguemos a un proceso en el que ni siquiera haga falta dar ultimátum porque hayamos ido despejando con tiempo, porque tenemos esa responsabilidad y es posible hacerlo. Muchas gracias, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Insisto, espero que escuchéis la entrevista ahora con Lilith porque no voy a dejar prisioneros, como decía una canción de Nega y los Chicos del Maíz. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Placer. Un placer. Lilith Bestringe, secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado de la Agenda 2030. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola Sergio, ¿cómo estáis? Encantada. ¿Qué tal? Un placer. Te quiero preguntar, Lilith, Enrique Santiago ha dicho que Yolanda Díaz garantizaba primarias abiertas. ¿Era tan difícil acudir al acto de Magariños? Vosotros sabéis, porque se ha explicado el proceso ya, ¿no?, que llevamos semanas negociando con el equipo de Yolanda a petición del propio equipo de Yolanda, que fue quien nos convocó de manera bilateral para empezar a mantener estas reuniones, mientras que iba manteniendo reuniones con otras organizaciones políticas. En esas conversaciones nosotros le planteamos la necesidad de acordar unas primarias abiertas como primer elemento de este proceso de unidad. A mí me parece curioso que hablemos de ultimátums cuando efectivamente estamos a 9 meses de las elecciones generales, ¿no? Creemos que Sumar, que en palabras de la propia Yolanda es un movimiento ciudadano que aspira a movilizar a la gente, a generar un revulsivo democrático, no puede permitirse elegir a sus representantes con pactos en un despacho, con cosas que ya hemos visto anteriormente y que tenemos la confirmación de que han salido mal, y además sin el aval democrático de la ciudadanía, ¿no? Por contra, creemos que unas primarias abiertas a la ciudadanía nos permitirían movilizar y fortalecerían la unidad entre los distintos actores, porque zanjarían definitivamente las conversaciones sobre la interna del espacio y además nos permitirían a todos hacer campaña, ¿no? Incluso zanjar debates sobre el espacio político que ocupan cada uno de los actores. Yo creo que lamentablemente el equipo de Yolanda nos transmitió que al menos por el momento no puede comprometerse a que sea la ciudadanía quien elija a sus representantes de Sumar y esta fue la cuestión. Nosotros planteamos un acuerdo primero mucho más ambicioso, en primer lugar en esas conversaciones, porque nuestra lectura política es que no se puede partir del principio de que un fracaso electoral a nivel municipal y autonómico puede beneficiar a una candidatura de las generales. Hemos visto ejemplos como, por ejemplo, en 2015, si no hubiésemos ganado Madrid, Barcelona, Zaragoza, es evidente que no hubiésemos tenido 70 diputados en el Congreso en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, tenía sentido cerrar un acuerdo antes de autonómicas y municipales. No lo vieron así, llegamos con un acuerdo de mínimos que recogía el propio espíritu de la propuesta de Yolanda y tampoco fue posible cerrar ese compromiso, ¿no? Y creo que antes Enrique ha comentado que no se pedía una declaración conjunta, sino que se pedía un documento firmado. La palabra firma no apareció en las conversaciones en ningún caso durante esas reuniones ni esos intercambios. Pero es cierto, Liz, es cierto que, digamos, mucha prensa ha comentado que en el Consejo Ciudadano Estatal hubo muchas intervenciones de gente de Podemos que quería ir al acto de Yolanda. Te quiero preguntar si esto es así y si os van a perdonar los lectores que no participarais ayer en el acto junto a Yolanda Díaz. Estamos a puertas de un ciclo electoral muy importante para todos los actores políticos, ¿no?, que comienza con las elecciones autonómicas y municipales y que en el caso de Podemos llevamos mucho tiempo preparando. En el Consejo Ciudadano Estatal del pasado sábado hubo muchas intervenciones en las que repasamos las condiciones en las que llegábamos a esa cita electoral, a esas urnas, ¿no? Y quienes hemos estado en las negociaciones, además, tuvimos la ocasión de explicar cómo se están desarrollando los contactos con el equipo de Sumar de cara a las generales. Mi impresión es que tuvimos un buen Consejo Ciudadano Estatal y que todos en Podemos compartíamos la necesidad y la decisión colectiva, que así es como funciona también una organización y un proyecto colectivo, de que se celebrasen unas primarias abiertas de la ciudadanía. Hemos perdido un poco tu audio, no te escucho del todo bien, no sé si se puede resolver, que te escucho un poco peor, creo que tiene que ver con Internet, con la conexión a Internet que tienes, Lilith. Yo entiendo lo que dices, pero ¿cuánta división hubo en el Consejo Ciudadano Estatal? No sé si me lo puedes comentar. ¿Y cuánta gente veía conveniente acudir a aquel acto de ayer?
O sea, lo que os decía, o sea, yo estuve en el Consejo Ciudadano Estatal, que fue un Consejo Ciudadano Estatal largo, ¿no? Y de muchas horas, porque evidentemente hay muchas cuestiones que hablar y que comentar y que contarnos, porque ese proceso de negociación, pues evidentemente se da con una minoría, una representación de la organización en esas reuniones y por tanto también hay que explicar todo el proceso y contarlo. Mi impresión es que fue un buen Consejo Ciudadano Estatal y que todos en Podemos vieron clara la necesidad de que se celebrasen unas primarias abiertas a la ciudadanía. Forma parte de nuestro ADN. Quiero decir, es algo que nosotros venimos practicando desde el primer año de conformación de Podemos como también movimiento ciudadano. Creemos que con un cambio precisamente tan sustancial, tan importante como hacia el que nos estamos acercando ahora con el proyecto de Sumar, es evidente que hace falta un proceso similar, ¿no? En el cual todo el mundo pueda participar abiertamente, tenga o no carné de una organización política. Porque muchas veces los reproches pueden ser, no, porque Podemos quiere imponer su censo, quiere imponer su militancia y sus inscritos. Bueno, evidentemente Podemos tiene una militancia y unos inscritos grande, ¿no? Un censo grande, pero ese no es nuestro principio. Lo que nosotros estamos diciendo es que las primarias sean abiertas a todo el mundo, independientemente del carné político que tenga todo el mundo que quiera construir un proyecto. Y creemos que es totalmente asociable a lo que está pidiendo Yolanda cuando habla de movimiento ciudadano y de que los partidos no son protagonistas. Entonces, no terminábamos de entender muy bien por cuál era la dificultad para comprometerse a esa declaración conjunta. Bueno, lo del proyecto ciudadano, quiero recordar que Podemos también en un inicio, ¿no?, se planteaba como un movimiento ciudadano y de hecho te quiero preguntar, ¿no sentís como la Izquierda Unida de 2015, que es un debate que se está teniendo mucho en el seno de la izquierda, digamos, en la esquina del tablero y haciendo un discurso solo para los convencidos, para la gente ya concienciada políticamente? ¿Ha roto Podemos las tesis de llegar a mayorías y de no pedirle el carnet a nadie y se está refugiando ahora en la identidad? Mira, Sergi, yo por ir primero un poco a lo más personal, no he militado nunca en organizaciones políticas en España que no sean Podemos. Yo no vengo ni he estado militando en Izquierda Unida, ni en el Partido Comunista, ni en las Juventudes Comunistas. Yo empecé a militar en Podemos porque para mí Podemos representaba precisamente otra manera de hacer política. Creo que con todo el respeto que esa afirmación no resiste un análisis serio. Creo, en primer lugar, que hay que ser más respetuoso con los compañeros de Izquierda Unida, con quienes llevamos trabajando y con quienes, por ejemplo, hemos cerrado más acuerdos que nunca a nivel territorial para concurrir juntos a las elecciones autonómicas y municipales. Y creo, en segundo lugar, que las medidas que Podemos ha puesto sobre la mesa esta legislatura son los que han marcado clarísimamente la agenda política, ¿no? Los avances que ha planteado Podemos responden a cuestiones centrales de la vida de las personas: el salario mínimo interprofesional, abaratar la energía, controlar los alquileres. Creo que difícilmente puede sostenerse que son propuestas para convencidos. Estamos además en 6 gobiernos autonómicos y en muchísimos ayuntamientos. Héctor Illueca, sin ir más lejos, acaba de aprobar un decreto contra el acoso inmobiliario que es totalmente novedoso en cuanto al derecho a la vivienda. En Alcorcón, otro ejemplo, Jesús Santos ha remunicipalizado la empresa de recogida de residuos y colocado a los trabajadores en el Consejo de la Dirección. Creo que son solo 2 ejemplos, pero que eso es Podemos y que eso no se hace en ningún caso desde la esquina de un tablero. Te quiero preguntar, Lilith, muchas veces hemos encontrado en redes sociales, yo lo he visto, incluso a mí mismo algún tuitero me ha señalado como traidor, curiosamente presentando este programa hoy aquí, y te quiero preguntar por esto, ¿no? Es decir, porque haya militantes de Podemos insultando incluso a la propia Yolanda en redes sociales y acusándola de traidora. Como secretaria de organización de Podemos, ¿rechazas estos comportamientos de algunos militantes en redes sociales? Yo creo que este proceso está siendo doloroso para mucha gente. Creo que es evidente que eso lo que nos debería de hacer ver es que es un proceso que hay que intentar cerrar lo antes posible. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva. Creemos que lo peor que podemos hacer en periodos electorales, en periodos preelectorales de autonómicas y de municipales, pero también de generales, es pasarnos el día hablando de nosotros mismos. Creo que había una manera muy sencilla de zanjar lo que pasaba por aceptar ese compromiso político a realizar unas primarias abiertas, porque, ojo, primarias hay de mucho tipo y organizaciones políticas del espacio que practican primarias pero no practican primarias abiertas, hay también dentro del espacio de Unidas Podemos. Aquí de lo que estamos hablando es, insisto, en que nadie... estamos hablando de un voto de una persona y de que además pueda participar cualquier persona independientemente de que tenga carné político o no, sea un votante o un ciudadano más que no tenga una implicación política tan comprometida como la de una organización política en concreto. Yo creo que precisamente como el proceso está siendo doloroso, como no se entiende, como no se comprende, como hay declaraciones como las que hemos visto tanto en El País como en La Cafetera
de Yolanda, ¿no? De Yolanda Díaz, que yo puedo entender que una cosa es la manipulación mediática, pero otra cosa muy diferente en política es lo que dices. Y creo que ahí no cabe duda, lo que dices queda escrito negro sobre blanco, ¿no? Y nosotros, me imagino que de la misma manera que nuestra militancia, escuchamos con sorpresa pues, este tipo de declaraciones, ¿no? que ha dicho pues, que Sumar sería un éxito sin la participación de Podemos. Nosotros lo que queremos es revalidar el gobierno de coalición y toda nuestra fuerza política va a estar puesta en este objetivo, y creemos que para revalidar un gobierno de coalición es evidente que se necesita un acuerdo entre Sumar y Podemos, que es una evidencia, que es un reclamo de la ciudadanía. Y nos preocupan palabras o declaraciones de este tipo. Entonces, evidentemente, yo podría comprender también como secretaria de organización que, aparte de mi organización política, también le preocupase. Pero entonces, ¿rechazas las declaraciones o no las rechazas? Te lo digo porque a mí me cuesta entender que, viendo el clima que se está creando y que se está generando ahora en la izquierda, cuando hay gente en redes sociales que presiona de esta forma o que insulta a la propia Yolanda o que dice que nunca votaría a Yolanda, cómo, en caso de que haya luego un acuerdo entre Podemos y lo que represente luego Sumar, se va a arreglar este pifostio que hay montado para que entiendan que debe ser la candidata de todos? Pues creo que la mejor manera de arreglarlo, Sergi, es un poco con lo que decíamos, que es un proceso totalmente democrático, de primarias abiertas en las que todo el mundo se sienta, además de escuchado, implicado. Es evidente que tú a tu militancia, si además le estás prometiendo a tu militancia, a tus votantes, a tu gente bueno, que quieren contar con tu proyecto, que quieren apoyar a tu proyecto, además de escucharles, les haces partícipes, que creo que además es algo que es evidente que cuando alguien nota que tiene voz, voto, que va a poder opinar, que va a poder construir un proceso político, que va a poder elegir a sus representantes, que va a poder elegir el rumbo político que va a tomar ese proyecto, es evidente que en ese momento habrá mucha mejor implicación, más emoción, más ilusión. Creo que estamos hablando, insisto, de algo que se ha hecho en otras ocasiones. Quiero decir, ni siquiera, y lo hemos dicho también, ni siquiera el propio Pedro Sánchez sería presidente del gobierno a día de hoy si no hubiese asimilado como suya también una propuesta, una práctica que Podemos llevar poniendo en marcha, que son las primarias, desde el inicio de la creación de nuestra formación política. Para mí eso es lo importante. Evidentemente luego los enfados o los comentarios en algunas ocasiones en redes sociales, pues la verdad que no son los idóneos, pero también hay que entender el dolor de la gente, ¿no? Podemos ha sufrido un proceso muy difícil durante muchos años, y tú lo has dicho también, de persecución por ciertos sectores de nuestro país. A día de hoy creo que la mejor manera de mostrar confianza es que las palabras se traduzcan en hechos concretos, en metodologías concretas, en procesos concretos, y creo que uno de esos, que es el primero y es el mínimo, y creo que es, lo dicho, totalmente acorde con lo que está planteando Yolanda, es la realización o la convocatoria de unas primarias abiertas donde la gente pueda participar, decidir sobre su proyecto. Antes, Enrique Santiago señalaba que las internas de la izquierda habría que hablarla entre las izquierdas y no en los medios de comunicación. Yo creo que todos habéis hablado en medios de comunicación de vuestras internas, creo que también la gente de lo que representa Sumar, hoy se está viendo esta mañana, cuando encontramos las declaraciones de Yolanda o lo que ha dicho en la cafetera, pero también, efectivamente, en otros espacios pues, se está hablando de las internas hacia afuera. ¿Crees que esto tiene sentido? Te lo pregunto porque he escuchado alguna declaración en la que se decía, pues también por parte de digamos, gente de Podemos, que Yolanda estaba más cerca de Más País que de vosotros. Si Yolanda está más cerca de Más País que de vosotros, cuando se llega a un acuerdo, la gente que no soporta a Más País, ¿cómo va a votar la candidatura unitaria? Si se está creando, digamos, este relato de que esto es así. O sea, ¿cómo resolver este pifostio, insisto, con ello, hacia la militancia y hacia la gente que tiene que votar en unas elecciones a lo que será Sumar con Izquierda Unida, con Podemos, esperemos, y con el resto de actores políticos que conforman esta candidatura unitaria que esperemos, insisto, como línea editorial también de esta cadena, que se acabe consolidando? Pues mira, un poco retomando cosas que hemos dicho, o sea, nosotros lo que creemos es que no podemos permitirnos llegar a acuerdos en despachos a puerta cerrada en los cuales nadie sea partícipe de esa negociación. Aún así, claro que es evidente que cualquier conversación entre organizaciones políticas debe ser lo más discreta posible. Por ir a algo muy concreto, en el mismo momento en el que Yolanda comentó que se estaban manteniendo reuniones con Podemos desde hacía unas semanas ya, cuando lo comentó por primera vez públicamente, yo estaba sentada en una de esas reuniones y en ese preciso instante yo estaba diciendo, compañeros, somos conscientes todos de que un acuerdo pasa por mantener las reuniones lo más discretamente posible, ¿no? Entonces me parece evidente que, bueno, pues que ese tipo de declaraciones y de comentarios se van a dar porque va a ser una negociación, bueno, es una negociación en curso, en cualquier caso. Y un poco a lo que tú comentabas sobre la unidad.
Desde nuestro punto de vista, la unidad tiene que ser un compromiso político y no un compromiso electoral. Entonces, es evidente que estamos viendo en algunos sitios donde se está planteando unidad para una convocatoria electoral concreta, pero no unidad para convocatorias electorales en las cuales se ha tomado la decisión política de competir con una organización política a la cual tú le estás reclamando una unidad para las generales. Desde nuestro punto de vista, se podía haber hecho mucho por construir la unidad también en autonómicas y municipales, y así lo hicimos saber desde el primer momento. Por eso todavía planteábamos hasta hace unas semanas que era posible llegar a un acuerdo antes de autonómicas y municipales. Por eso también nos preguntamos por qué esa unidad es algo que no ven en organizaciones políticas como Más Madrid o como podría ser Compromís también. Nosotros lo hemos intentado, hicimos esa propuesta en su momento, y ya te digo que desde el primer día le planteamos a Yolanda que creíamos que ese acuerdo era condición de posibilidad de sacar un buen resultado a nivel electoral en las elecciones generales, y he puesto dos ejemplos evidentes. He puesto el ejemplo en 2015, ya digo, con Madrid, Barcelona, Zaragoza, que fueron condición de esos buenos resultados electorales fueron condición de posibilidad de sacar en noviembre 70 diputados, pero es que también se lo podrían preguntar al Partido Socialista en 2011. Creo que hay muchos ejemplos que evidencian que claramente esos acuerdos de unidad deberían de haberse dado también en autonómicas y municipales. Por la parte que le toca a Podemos y a Izquierda Unida también, es cierto que nosotros hemos cerrado más acuerdos de unidad en estas elecciones municipales y autonómicas que nunca antes, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Aún así, creo que hay actores que deberían también plantearse si la unidad es un compromiso político o es una cuestión electoralista de elegir dónde sí se cierra la unidad. Última pregunta, lo más rápido posible. Ha sido la negociadora de Podemos con el representante de Yolanda Díaz, Josep Vendrell, un veterano negociador de ICV. Te quiero preguntar cómo fue negociar con él. Me consta que es cierto que fue tenso, ¿no? Bueno, el equipo de la Secretaría de Organización y en general, en realidad, todas las mujeres de la dirección de Podemos, porque mayoritariamente somos mujeres, hemos cerrado ya un buen número de acuerdos de negociaciones, ¿no? Desde la Secretaría de Organización a nivel acuerdos electorales, pero evidentemente desde la Secretaría General o desde los ministerios estamos hablando de acuerdos de gobierno. A nivel territorial ya digo que hemos conseguido más acuerdos que nunca y que estamos también en negociaciones para citas electorales próximas. Creo que es importante aprender de los errores que se cometieron en el pasado, en el caso, por ejemplo, de Andalucía, que implicaron cerrar precisamente acuerdos de última hora en un despacho y sin el aval democrático de la gente, de los votantes y de los militantes de las organizaciones políticas. Por eso entendimos la llamada a la negociación que nos hizo sumar, y por eso nos hemos planteado la necesidad de celebrar unas primarias abiertas con tiempo. Creo que sería bueno ir dotándonos de esas reglas que sean claras, y en eso es lo que hemos estado planteando al equipo que lidera Josep Vendrell. Personalmente hemos conversado mucho y aunque bueno, en este momento nos han trasladado que no están en disposición de poder suscribir ese compromiso, confío en que se siga conversando en adelante. En cualquier caso, bueno, todas las negociaciones en política creo que son difíciles de explicar, ¿no? En muchas ocasiones, y es cierto que a Podemos nadie le va a contar bien gratuitamente ninguna negociación que realice, sobre todo si estamos hablando de mantener el capital político de un proyecto político que ha transformado mucho en nuestro país en los últimos años. Nos quedamos sin tiempo. No me quiero quedar sin hacerte esta pregunta, pero es verdad que estamos muy mal de tiempo. A ver si la podemos responder muy rápido. Y es, ¿no crees que el modelo de primarias tendrá que salir de una negociación multilateral con el resto de partidos de Sumar y no solo de Podemos con otra organización? Creo que el modelo de primarias que planteamos es el modelo de primarias más transparente, más democrático, más efectivo, con más garantías que se puede plantear, y creo que nos podemos referenciar en otros países de Europa y de América Latina en procesos similares. Creo que además, que pasa por efectivamente una persona, un voto. Insisto, existen otros tipos de primarias que son primarias que responden a modelos organizativos de partidos. Las primarias de voto delegado no son primarias abiertas y participativas a toda la ciudadanía, son primarias de partido. De la misma manera que las asambleas en las cuales las direcciones de los partidos levantan un tarjetón rojo o verde son primarias de las direcciones de los partidos. En ningún caso son primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía. Hay tipos de primarias y desde nuestro punto de vista esta sería la mejor, en la cual podríamos generar o impulsar ese movimiento ciudadano. Para nosotros esto es lo más importante y creo que
contesto un poco así a tu pregunta. De acuerdo, Lilith. Lilith Bestringe, secretaria de Estado, secretaria de Organización de Podemos, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el tablero. Sé que igualmente no era fácil y creo que, bueno, pues que se ha podido resolver tanto por parte de Enrique como por parte tuya, digamos, conocer más los entresijos de los debates que está habiendo aquí en la izquierda, así que gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias.